Hoy quiero hablar de la recaída, reconstrucción y posible venganza de Rusia. Y me pregunto, ¿se repetirá el ciclo después de lo visto con la caída de la Unión Soviética? El tema es que Rusia ya está atacando con bicicletas eléctricas. Y esto no es una broma, es una triste realidad, ya que los vehículos militares rusos se están acabando. Y teniendo en cuenta todo el equipo militar que Rusia ha perdido en lo que va de guerra, me atrevo a decir, sin miedo a equivocarme, que nos encontraremos a una Rusia totalmente diferente militarmente hablando una vez que la guerra termine. ¿O es que acaso alguno de mis espectadores hoy en día cree que Rusia sigue siendo la segunda potencia militar? Solo las nucleares le dan cierto tipo de poder ahora mismo. Es por eso que yo defiendo que las sanciones económicas no deben ser levantadas rápidamente, sino que deben perdurar en el tiempo hasta que Rusia haya pagado a Ucrania al menos gran parte de los daños causados. No solo las repercusiones políticas internas serán severas, también lo serán las económicas. Esto augura una incapacidad para reconstruir el poderío militar ruso en algo menos de 10 años, y probablemente ni siquiera 20 años sean suficientes. Habrá que ver qué pasa con el tiempo, pero es poco probable que Putin dure todo ese periodo, y tal vez su sucesor o sucesores tendrán prioridades diferentes. Yo estoy prediciendo ahora mismo que, potencialmente, tendremos otro ciclo de 21 años una vez levantadas las sanciones, durante el cual Rusia resurgirá desde el fondo hasta un lugar donde crea que es lo suficientemente fuerte como para intimidar a todos otra vez. Una vez más, alimentado por sus ambiciones fallidas y su resentimiento, similar al espíritu actual y su ideología imperialista. Así es Rusia, y cómo detener que eso suceda, no lo sé. Los rusos son así, y es lo que podemos ver diariamente con su propaganda en su televisión nacional. Ahora, quiero que examinemos un factor clave de cómo esta guerra ha podido durar tanto: el legado soviético. Ni Ucrania, y mucho menos Rusia, seguirían luchando si no fuera por el exceso de equipamiento militar masivo que ha dejado la Unión Soviética, cuyo poder militar era vasto e insostenible al final. Decenas de miles de vehículos militares estaban almacenados en enormes lotes en toda Rusia, tanques alineados por miles, pudriéndose en la mayoría de los casos, junto con un número incalculable de vehículos de combate de infantería y transportes de personal, artillería y similares armas, muchos de ellos con al menos 35 años de antigüedad y en el peor de los casos 70 años o más. Y es por eso que en los campos de batalla hemos pasado de ver tanques T-90 a ver tanques T-45 y T-55. Y quiero dejar una cosa muy clara: el poder industrial que ha sido capaz de crear tan inmenso arsenal en el pasado ya no existe. Además, el equipo que se ha estado usando intensamente durante los 2 últimos años de guerra y todo lo que es destruido no estará disponible nuevamente. Incluso si Rusia comprometiese el 5% de su PIB futuro fuera de las sanciones, no podría reproducir esa profundidad de reservas nuevamente. Apenas pueden alimentar o vestir al ejército que tienen ahora mismo, y realmente no se pueden permitir mantener ni un cuarto de eso después de la guerra. Por lo tanto, reconstruir la flota de unos 10.000 tanques y 20.000 vehículos de combate se antoja complicado en los próximos 15 años. Además, en el tema de la guerra, Rusia sigue aumentando el ritmo de bajas porque envían a los soldados a pie. Eso se debe a que también han agotado alrededor del 85% de los vehículos de combate rusos, que estaban operativos en las reservas soviéticas. Ucrania los ha destruido, y mejor dicho, los está destruyendo ahora mismo, en masa, en el terreno de batalla. Si va a haber una segunda ronda de revancha rusa, será porque somos lo suficientemente estúpidos como para no permitir que Ucrania se una a la OTAN. Rusia volverá con más odio que antes. La revancha rusa no será como esta guerra, ni siquiera remotamente cerca a lo que hemos vivido en los últimos 2 años. Esta guerra se convirtió en lo que es debido a que Rusia atacó con todo, y Ucrania, contra todo pronóstico, no se rindió y luchó con lo poco que tenía. Esto ha obligado a Ucrania a magnificar nuevas tecnologías, y los drones son el mejor ejemplo de ellos, para transformarla en muchos aspectos, mientras que Rusia sigue siendo notable por su falta de adaptabilidad en el campo de batalla y sus estrategias de la Primera y Segunda Guerra Mundial.
El poder aéreo táctico ha jugado un papel sorprendentemente mínimo. Los aviones cazabombarderos estratégicos de las fuerzas aéreas rusas han desempeñado un papel sorprendentemente activo al realizar ataques devastadores con misiles de cruceros contra las infraestructuras energéticas de Ucrania. Y además, las bombas planeadoras de muchos kilotones han sido sus armas más letales en los últimos meses. Pero además de eso, el impacto de los aviones bombarderos rusos no ha sido tan llamativo como se podría haber esperado en el principio de la guerra. Además, se puede argumentar que Ucrania ha utilizado más eficazmente sus propios aviones de ataque. Ellos solo tienen 6 aviones Sukhoi 24 Fencer de la era soviética, los cuales son los únicos que han podido ser adaptados para lanzar los misiles Storm Shadows. Y teniendo en cuenta que solo son 6 unidades, los objetivos que se han logrado atacar son realmente notables. Y un tema principal que nos ha dejado la guerra es el tema sobre las armas de largo alcance. La distancia ha sido un factor significativo, como era de esperar en un país tan grande como Ucrania y mucho más aún en Rusia. La creciente capacidad de Ucrania para atacar profundamente en territorio ruso y la incapacidad de Rusia para evitarlo serán factores cruciales en futuras acciones de ataque y defensa. En mi opinión, este ha sido uno de los factores claves por el que la economía rusa se ha roto tan rápidamente. Un alto al fuego, incluso una paz permanente, dejará a ambos lados con problemas agudos y algunas ventajas de cara al futuro, ya que el camino a seguir parece claro a este punto. El futuro pasa por reconstruir defensas avanzadas contra misiles y drones, generación de energía distribuida en el sector civil para evitar los apagones que están sufriendo los civiles ucranianos ahora mismo, mejorar todo el tema de la guerra electrónica y operaciones cibernéticas, y reconstruir las defensas terrestres que impidan la movilidad. Un sistema nacional de convocatorias y entrenamiento para todos los jóvenes en edad militar, entre otras cosas. Y si Ucrania logra todo esto, junto con su inclusión en la OTAN, se podría decir que tendrían una posible paz, y solo deberán recurrir a la justicia para intentar recuperar su territorio. Por su parte, una industria de defensa ucraniana robusta, que no esté completamente absorbida por los conglomerados de la Unión Europea, sería útil también. La innovación será clave. Por eso, apostar por la inteligencia artificial y la automatización de sistemas de defensa será tentador. Esta vez, el control del aire será vital, y Ucrania no debería cometer ese error nuevamente. Pero Rusia tampoco es que se quedará de los brazos cruzados. Pero, para empezar, debe recuperarse y necesita una estructura de mando militar muy diferente y una actitud renovada, más o menos similar a la desovietización por la que ha pasado los ucranianos en los últimos años. Eso será difícil de crear. Un comando militar centralizado y un enfoque de hagan lo que digo sin preguntas, eso es lo que tienen ahora mismo. Oficiales jóvenes con iniciativas y empoderamiento para desafiar ideas no es algo que funciona en un estado autoritario. Rusia ha desarrollado tecnologías e innovaciones sorprendentes a lo largo de su historia. Hay decenas de casos en los que los ejércitos occidentales han admirado sus ideas rusas preguntándose cómo no se les había ocurrido antes. Los rusos conocen el sufrimiento. Su pueblo está acostumbrado a tolerarlo durante décadas, pero no lo aceptan cuando va demasiado lejos. Pero el tema es que ese demasiado lejos, sin embargo, es un listón muy alto y nadie sabe dónde está hasta que se alcanza. Y como se dice en este mundillo, esto no se quiebra hasta que se quiebra. Rusia funciona mejor cuando tiene una motivación idealista. Stalin lo supo y lo utilizó durante la Gran Guerra Patria, como llaman a la Segunda Guerra Mundial. El régimen actual de Putin no ofrece nada de eso, y ese ha sido su mayor fracaso. Es un espectáculo de un solo hombre con un acto desgastado. Aunque hay una idea imperialista detrás, no hay razones idealistas para entusiasmarse. Las tropas en el frente lo sienten y lo saben. Ellos luchan por dinero y no por su patria. Para que te hagas una idea, el dinero que recibe un soldado ruso entre el bono de unirse al ejército, los 12 meses de sueldo, más el bono por defunción que se lleva a su familia y el LADA que le dan de regalo, equivaldría alrededor de $1,500,000 para un ciudadano estadounidense, o mucho más de 1 millón de euros. Y te aseguro que más de uno se lo pensaría 2 veces y se podrían unir al ejército por tal cantidad de dinero. El problema es que saben, en el fondo, que esta guerra fue un error,
y se está llevando a cabo por las razones equivocadas. Es por eso que, en mi opinión, una Rusia futura luchará por sobrevivir a sus propios fracasos y reconstruirse. No debemos ayudarla a volver a la normalidad. Yo no creo que muchas sanciones deban ser levantadas, especialmente las relacionadas con tecnología militar. Rusia debe sufrir las consecuencias de sus acciones, como una lección para China de que tampoco le valdrá la pena intentar algo similar en el futuro. Zelensky teme que Ucrania enfrente los mismos desafíos en 5 años, si Moscú se queda con lo que ha robado. Yo digo que en 5 años no, pero en 20 años sí, y solo si en Occidente fallamos a Ucrania. El camino por delante para Ucrania, si lo abrazamos, es positivo. Puede ser un baluarte cultural y militar contra el expansionismo ruso, y la verdad es que se lo han ganado a pulso. Rusia, sin embargo, seguirá siendo un caso perdido mientras no cambie profundamente. Solo una democracia real puede detener el ciclo de recaída, reconstrucción y venganza. Pero, lamentablemente, Rusia no está lista ni dispuesta para ello. Y ahora te toca a ti opinar. ¿Cuántos años crees que necesita Rusia para recomponerse antes de poder lanzar un nuevo ataque contra Ucrania? Déjame tu opinión en los comentarios. Muchas gracias por tu compañía y hasta la próxima.